Hola a todos y bienvenidos a mi canal de Letras y otras pasiones. Si no me conoces, mi nombre es Consuelo y te invito para que te suscribas y actives la campanita. Hoy estamos en junio 15 del 2025 y vamos con nuestra lectura del día 166 de nuestra Biblia en un año. Así es que alista tus materiales y empezamos. Las lecturas para hoy, 15 de junio, son 2 Reyes, 6-7, Proverbios 5, versículos del 15 al 23 y 1 Corintios 14. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, creo que en las Sagradas Escrituras que voy a leer se contiene tu santa palabra. Haz que la escuche con todo respeto de amor. Ilumina mi mente para que por medio de ella conozca tu santa voluntad y mueve mi corazón para que cumpla con fidelidad lo que tú quieres de mí. Te lo pido por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. 2 Reyes 6 y 7. El hacha perdida. Los del grupo de los profetas dijeron a Eliseo: como ves, el lugar en que vivimos contigo es demasiado pequeño para nosotros. Déjanos ir al Jordán. Allí tomaremos un madero cada uno y con ellos nos haremos una casa. Eliseo respondió: bien, vayan. Uno de ellos le pidió: dígnate venir con nosotros. Y Eliseo le respondió: iré. Y se fue con ellos. Cuando llegaron al Jordán se pusieron a cortar árboles. A uno, mientras cortaba un árbol, se le cayó al río el hierro del hacha y empezó a gritar: ¡ay, maestro, que era prestada! El hombre de Dios preguntó: ¿dónde ha caído? El otro le indicó el lugar. Entonces Eliseo cortó un palo, lo echó allí y el hierro salió a flote. Y le dijo: recógelo. El otro alargó su mano y lo recogió. Los sirios burlados. El rey de Siria estaba en guerra contra Israel y en consejo con sus ministros determinó lo siguiente: tendamos una emboscada en tal y tal lugar. El hombre de Dios mandó a decir al rey de Israel: no vayas por tal lugar porque los sirios están allí emboscados. El rey de Israel mandó gente al lugar indicado por el hombre de Dios. Fueron varias las ocasiones en que el profeta advirtió al rey y éste tomaba precauciones. Inquietado por este hecho, el rey de Siria llamó a sus ayudantes y les dijo: díganme, ¿quién de los nuestros avisa al rey de Israel? Uno de ellos respondió: nadie, oh rey, mi señor. Es Eliseo, el profeta que hay en Israel, el que comunica a su rey lo que tú hablas en tu dormitorio. Y el rey ordenó: vayan y averigüen dónde se encuentra y yo lo mandaré a apresar. Alguien le dijo: está en Dotán. Y él envió allá caballos, carros de guerra y un fuerte contingente de tropas. Llegaron de noche y cercaron la ciudad. El criado del hombre de Dios se levantó de madrugada y vio que la ciudad estaba sitiada por toda aquella tropa. Y dijo a Eliseo: ¡ay, Señor, qué hacemos! Él respondió: no temas, pues los que están con nosotros son más que ellos. Eliseo oró así: Señor, ábrele los ojos para que vea. El Señor abrió los ojos al criado y vio la montaña llena de caballos y carros de fuego que rodeaban a Eliseo. Cuando los sirios bajaron contra Eliseo, éste oró así al Señor: ciega a esta gente. Y el Señor los cegó según la petición de Eliseo. Eliseo les dijo: no es este el camino, ni esta la ciudad. Síganme y lo conduciré hasta el hombre que buscan. Y los llevó a Samaria. Cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Señor, ábrele los ojos para que vean. El Señor se los abrió y vieron que estaban en Samaria. El rey de Israel al verlos preguntó a Eliseo: Padre, ¿los mato? Él respondió: no. ¿Acaso acostumbras a matar a los que haces prisioneros con tu espada y tu arco? Dales de comer y de beber y que regresen a su señor. El rey les preparó un gran banquete y después de la comida los dejó en libertad. Ellos regresaron a su señor y los sirios no volvieron a hacer incursiones en Israel. El asedio de Samaria. Pasado algún tiempo, Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y sitió a Samaria. Debido a ello, hubo mucha hambre en Samaria, tanto que durante el sitio de la ciudad
Un burro llegó a valer 80 monedas de plata y 30 gramos de puerros silvestres. Llegaron a valer 5 monedas. Un día, el rey se paseaba por la muralla y una mujer le gritó: «Socórreme, oh rey, mi señor». El rey le contestó: «Si el rey no te socorre, ¿con qué quieres que te socorra yo? ¿Con el producto de los campos de trigo o con el viñedo?». Y añadió: «¿Qué quieres?». Ella respondió: «Esta mujer me dijo: trae a tu hijo para que lo comamos hoy, el mío lo comeremos mañana». Cocinamos a mi hijo y lo comimos. Pero al día siguiente, cuando le dije: trae a tu hijo para que lo comamos, ella lo escondió. Al oír estas palabras, el rey rasgó sus vestiduras, y como pasaba sobre la muralla, la gente pudo ver el vestido de penitencia que llevaba sobre su cuerpo. Luego dijo: «Que el Señor me castigue si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda hoy sobre sus hombros». Eliseo estaba sentado en su casa, acompañado de los ancianos, cuando el rey envió un mensajero. Pero antes de que llegara, Eliseo dijo a los ancianos: «¿Han visto cómo ese asesino ha dado orden de cortarme la cabeza? Cuando llegue el mensajero, cierren la puerta y no lo dejen entrar. Detrás de él se oyen los pasos de su señor». Todavía estaba hablando con ellos cuando se presentó el rey y le dijo: «Esta desgracia procede del Señor. ¿Qué puedo esperar ya de él?». Eliseo respondió: «Oigan la palabra del Señor que dice: mañana a estas horas en la puerta de Samaria, una porción de la mejor harina costará 1 moneda de plata, y lo mismo costarán 2 porciones de cebada». El oficial de confianza del rey contestó al hombre de Dios diciéndole: «Aunque el Señor abriera las ventanas del cielo, no podría realizar tu palabra». Eliseo respondió: «Con tus propios ojos verás, pero no lo comerás». 4 leprosos que estaban en la puerta de la ciudad comentaban entre sí: «¿Qué hacemos aquí sentados esperando la muerte? El caso que si entramos en la ciudad con el hambre que hay, moriremos. Y si nos quedamos aquí, también. Vayamos al campamento sirio. Si nos dejan con vida, viviremos, y si nos matan, moriremos». Al anochecer, se dirigieron al campamento sirio, y cuando llegaron al límite del campamento, vieron que allí no había nadie. Y es que el Señor había hecho resonar por el campamento sirio un ruido con carros y caballos como el de un poderoso ejército, y se habían dicho unos a otros: «El rey de Israel ha contratado a los reyes hiitas y a los de Egipto para que ataquen». Así que se levantaron a toda prisa para ponerse a salvo, y al anochecer emprendieron la fuga, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus burros y el campamento tal como estaba. Los leprosos que habían llegado hasta el límite del campamento entraron en una tienda, comieron y bebieron, luego se apoderaron de la plata, del oro y los vestidos y fueron a esconderlo. Después regresaron, entraron en otra tienda y se llevaron más cosas de allí y fueron a esconderlas. Pero entonces se dijeron: «No debemos actuar así. Hoy es un día de júbilo y nosotros nos quedamos callados. Si esperamos hasta el amanecer, no nos vamos a librar de algún castigo. Vamos pues a dar la noticia al palacio del rey». Cuando llegaron a la puerta de la ciudad, gritaron a los centinelas: «Hemos entrado en el campamento sirio y allí no hay nadie, ni se oye nada. No se ven más que caballos, burros atados y las tiendas tal como estaban». Los centinelas llevaron la noticia al palacio del rey. El rey se levantó a medianoche y dijo a sus oficiales: «Les voy a decir lo que han tramado contra nosotros los sirios. Sabiendo que estamos hambrientos, han salido del campamento y se han ocultado en el campo pensando: sin duda, saldrán de la ciudad y entonces los atraparemos vivos y tomaremos la ciudad». Uno de los oficiales propuso que tomen 5 de los caballos que todavía quedan y que vayan a ver. Lo más que les puede suceder es que mueran como tantos otros que han muerto ya. Prepararon 2 carros de guerra con caballos y el rey los mandó seguir al ejército sirio con esta orden: «Vayan a ver». Fueron detrás de ellos hasta el Jordán y vieron todo el camino lleno de vestidos y objetos de los sirios que habían dejado abandonado en su precipitada fuga. Los enviados regresaron y comunicaron al rey la noticia. Entonces la gente de Samaria salió y saqueó el campamento sirio. La porción de la mejor harina costaba 1 moneda de plata, y lo mismo costaban 2 porciones de cebada, según la palabra del Señor. El rey había encargado la vigilancia de la puerta a su oficial de confianza, pero el pueblo, al aglomerarse a la puerta, lo pisoteó y murió, según había predicho el hombre de Dios cuando el rey se entrevistó con él.
En efecto, cuando el hombre de Dios dijo al rey: mañana a estas horas en la puerta de Samaria 2 porciones de cebada costarán una moneda de plata y lo mismo costará una porción de la mejor harina, el oficial lo había puesto en duda diciendo: aunque el Señor abriera las ventanas del cielo, no podría realizarse tu palabra. Entonces el hombre de Dios le respondió: con tus propios ojos lo verás, pero no lo comerás. Y fue lo que sucedió. El pueblo lo pisoteó y murió a las puertas de la ciudad. Estos relatos pueden ser fuente de esperanza y motivación en tiempos difíciles. Nos recuerdan que Dios está presente. Aunque no lo veamos, Dios está actuando y obrando en nuestras vidas, incluso en momentos de crisis. La fe es poderosa. La fe en Dios puede mover montañas y transformar situaciones adversas. Hay esperanza incluso en la desesperación. Dios puede proveer soluciones y liberar de situaciones difíciles, como se ven en la historia de la hambruna de Samaria. Nos invita a confiar en la fidelidad de Dios y a mantener nuestra fe en medio de las pruebas y recordar que Él tiene el poder de obrar milagros en nuestras vidas. Proverbios 5, del 15 al 23. La mujer propia. Bebe agua de tu propio manantial, la que emana de tu propio pozo. ¿Se derramarán por la calle tus fuentes y tus arroyos por las plazas? Sean solo para ti, sin compartirlos con extraños. Sea tu fuente bendita. Alégrate con la esposa de tu juventud. Sierva encantadora, graciosa Gacela, que sus pechos te embriaguen siempre y continuamente te deleite su amor. Hijo mío, no te deleites con una mujer ajena. No abraces a una desconocida. Pues el Señor ve los caminos del hombre, vigila todas sus sendas. Su propia maldad atrapa al malvado, queda preso en los lazos de su pecado. Morirá por no dejarse corregir, tanta necedad lo perderá. Hoy en día no se educa para ser fiel, todo lo contrario, se educa para el libertinaje, se educa para decir que con tu cuerpo puedes hacer y deshacer, y no es así. Hemos visto a lo largo de estas lecturas que el cuerpo de uno es sagrado. El cuerpo de uno es un templo que debemos valorar, que debemos cuidar y atesorar, no entregarlo a cualquiera. Y que cuando nosotros estamos en una relación, le debemos fidelidad a esa relación. Nosotros no podemos andar de cama en cama con ningún pretexto de que mi marido me fue infiel o que creo que mi marido me fue infiel, entonces me voy a ir a revolcar con cualquiera. Pues no, así no es. Nosotros nunca nos podemos colocar al nivel de la otra persona. Si la persona comete un error, dejémosla que cargue con la culpa, pero no nos pongamos a su nivel creyendo que eso va a solucionar los problemas, porque no lo va a hacer. Sabemos muy bien que lo único que nos va a traer es que quedemos vacíos, que nos sintamos sucios realmente y que nos perdamos por el camino. Así es que, para evitar que caigamos en ello, en esa nube de muerte realmente, seamos fieles. La fidelidad a nuestras convicciones, a nuestros pensamientos, a nuestra pareja, es lo que nos mantiene realmente fuertes y unidos. De lo contrario, pues ya sabemos que el castigo es precisamente la muerte. 1 Corintios 14. Los carismas deben ser útiles a la comunidad. Busquen pues el amor. En cuanto a los demás dones, anhelen sobre todo el hablar de parte de Dios, porque aquel que posee el don de expresarse en el lenguaje del misterioso no habla a los hombres, sino a Dios, porque es movido por el Espíritu. Dice cosas misteriosas que nadie entiende. Sin embargo, el que habla de parte de Dios habla a los hombres, los beneficia espiritualmente, los anima y los consuela. El que se expresa en un lenguaje misterioso se beneficia a sí mismo. En cambio, el que habla de parte de Dios contribuye al bien de la iglesia. Desearía que todos ustedes tuvieran el don de expresarse en ese lenguaje misterioso, pero prefiero que tengan el de hablar de parte de Dios, pues es más útil el que comunica mensajes de parte de Dios que quien habla un lenguaje misterioso, a no ser que también interprete ese lenguaje para el bien de la iglesia. Supongan, por ejemplo, hermanos, que yo fuera a verlos y les hablara en ese lenguaje misterioso. ¿De qué les aprovecharía si mi palabra no les proporcionara alguna revelación, algún conocimiento, algún mensaje de parte de Dios o alguna enseñanza?
Sucede lo mismo con los instrumentos musicales, la flauta o la cítara, por ejemplo. Si no dan los sonidos con claridad, ¿cómo se conocerá la melodía que toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta da un toque poco claro, ¿quién se preparará para el combate? Así también ustedes, si hablan un lenguaje misterioso y no pronuncian palabras que se entiendan, ¿cómo se comprenderá lo que dicen? Estarían hablando a las paredes. Con tanta diversidad de idiomas como hay en el mundo, sin embargo, todos tienen sentido. Pero si yo desconozco el significado de las palabras, seré un extraño para el que me habla, y él lo será para mí. Así pues, ya que tanto anhelan los dones espirituales, procuren que el abundar en ellos sea para el bien de la iglesia. Por tanto, el que tenga el don de hablar un lenguaje misterioso, pida a Dios el don de interpretarlo. Porque si oro en ese lenguaje misterioso, mi espíritu está en oración, pero mi mente se queda sin fruto. ¿Qué haré pues? Oraré movido por el Espíritu, pero tratando de entender lo que digo. Cantaré movido por el Espíritu, pero tratando de entender lo que canto. Y es que si tú alabas a Dios movido por el Espíritu, ¿cómo responderá amén a tu acción de gracias el que está inclinándose en la fe si no entiende lo que dices? Tu acción de gracias habrá sido sin duda estupenda, pero el otro no se habrá beneficiado. Yo doy gracias a Dios porque hablo este lenguaje misterioso más y mejor que todos ustedes, pero en la asamblea prefiero hablar con 5 palabras comprensibles para instruir a los demás, a 10,000 en un lenguaje que no se entiende. Hermanos, no actúen como niños en su manera de juzgar. Tengan la inocencia del niño en lo que se refiere al mal, pero sean adultos en sus criterios. Está escrito en la ley: hablaré a este pueblo en lenguas extrañas y por boca de extranjeros, y aún así me escucharán, dice el Señor. Por eso, el don de expresarse en un lenguaje misterioso tiene carácter de signo, no para los creyentes, sino para los que no creen. En cambio, el don de hablar de parte de Dios no es para los que no creen, sino para los creyentes. Por tanto, si reunida toda la asamblea, entra uno que está inclinándose en la fe y uno que no cree, y todos están hablando en ese lenguaje misterioso, ¿no dirán que están locos? Pero si todos están hablando de parte de Dios y entra ese que está inclinándose en la fe o ese que no cree, entre todos le harán recapacitar y reconocer sus pecados, quedando al descubierto los secretos de su corazón. Caerá entonces de rodillas, adorará a Dios y proclamará que Dios está verdaderamente entre ustedes. Normas prácticas para el buen orden de la asamblea. ¿Cómo pues, hermanos, se debe proceder? Si cuando se reúnen uno canta, otro enseña, otro comunica una revelación, otro habla un lenguaje misterioso, otro, en fin, interpreta ese lenguaje, que todo sea para el bien de la iglesia. Si se habla en un lenguaje misterioso, que no se hablen más de 2 o a lo sumo 3 y por turno, y que uno lo interprete. Si no hay intérprete, que se guarde silencio en la asamblea y que cada uno hable consigo mismo y con Dios. En cuanto a los que hablan de parte de Dios, que hablen 2 o 3 y que los demás den su parecer. Pero si uno de los que están sentados recibe una revelación, calle el que estaba hablando, pues todos son uno, por uno. Pueden comunicar mensajes de parte de Dios, a fin de que todos aprendan y todos sean exhortados. Por lo demás, el don de comunicar esos mensajes de parte de Dios debe estar controlado por otros que posean ese mismo don, porque Dios no es Dios de discordia, sino de paz. Como en las demás comunidades cristianas, que las mujeres guarden silencio en las asambleas. No les está pues permitido hablar, sino que deben mostrarse respetuosas como manda la ley. Y si quieren aprender algo, que pregunten en casa a sus maridos, pues no está bien que la mujer hable en la asamblea. ¿Creen acaso que la palabra de Dios procede de ustedes o que solo a ustedes ha llegado? Si alguno presume de comunicar mensajes de parte de Dios o de ser un hombre espiritual, reconozca que lo que les escribo es mandato del Señor. Y si no lo acepta, tampoco él será aceptado. En una palabra, hermanos míos, anhelen el don de hablar en nombre de Dios, pero sin impedir que alguien pueda expresarse también en un lenguaje misterioso.
En cualquier caso, que todo se haga con orden y decoro. Aquí nos enseña a usar los dones espirituales con sabiduría, con amor, buscando siempre la edificación de la iglesia, priorizando la comprensión y el beneficio mutuo sobre la ostentación personal. Yo puedo saber mucho de un tema y conocerme los términos de ese tema, pero si me voy a poner a hablar así a personas que no tienen ni idea de ese tema, pues lo único que voy a hacer es alejarlos y como que les dejar artera escucharme. Pero si yo utilizo palabras y ejemplos de la vida diaria, muy seguramente nos vamos a sentir más identificados con ello. Por ejemplo, yo en mis clases de acuarela, de lettering, siempre trato, algo que me enseñó mi esposo, que siempre me dice, explíqueme como si yo tuviera 6 años. Y así hago. O sea, eso se me ha quedado porque es la mejor forma de que uno se dé a entender y que uno poniéndose en el lugar del otro, que no conoce el tema que uno está diciendo, también lo pueda comprender y se pueda enamorar de él. Así también es la palabra de Dios. Si nosotros nos creemos demasiado y, por ejemplo, creemos que somos, no sé, que tenemos el aureola acá y alitas que nos van a llegar del cielo o qué sé yo, pues muy seguramente vamos a estar apartando a las personas. Pero si nosotros hablamos con amor de la palabra de Dios, la hablamos sintiéndola realmente con el corazón, muy seguramente vamos a poder atraer a las personas que nos rodean. Y finalizamos con la oración de cierre. Gracias, Padre, por las enseñanzas que has querido comunicarme a través de tu santa palabra. Haz que, como buena semilla, prenda en mi corazón como en tierra fértil, para que los frutos sean abundantes en beneficio propio y de mis hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.